tomar contacto a esta hora, 9 de la mañana con 36 minutos, con la diputada Erika Olivera, quien queremos saludar. Diputada, ¿cómo está? Usted está con COVID y bueno, lo primero es preguntarle cómo se siente. Muy buenos días, Mirna. Buenos días a todos quienes te acompañan ahí, también al doctor que lo veo conectado. Bueno, yo me he sentido con síntomas como de una gripe. A mí me ha dado influenza en años anteriores. Entonces he sentido los mismos síntomas de la influenza, pero a una escala menor. Hoy día, por ejemplo, amanecí ya con pérdida de olfato y del gusto. Consulté con una amiga, me dicen que eso es bueno, no sé si será así, me dicen que sí, porque entonces quiere decir que el virus se alojó en la parte de las fosas nasales. Voy a aprovechar de preguntarle al doctor ahí a ver si, porque la verdad es que yo no he tenido solo contacto con la doctora, con la enfermera del Congreso y con nadie más, entonces he ido como llevando los síntomas que he ido sintiendo durante estos días de manera muy, porque me conozco también, pero del virus no conozco nada, entonces... Y en comparación, diputada, y en comparación con la influenza, ¿cómo han sido los síntomas? Y también para poder, de alguna forma, también transmitirle a las personas que están muy preocupadas, ¿no? Porque puedan, con esta cantidad de casos, también verse contagiados, ¿no? ¿Qué decirles respecto de esos síntomas? Y, por cierto, compararlo ahí también con lo que a usted le pasó con la influenza. ¿Se parecen algo, no? Los dolores se parecen, pero como te digo, son en una escala menor. Yo creo que eso tiene que ver con la vacuna, porque yo tengo el esquema de vacunación completa, más la vacuna de la influenza. Pero, por ejemplo, yo he sentido dolores musculares. Ayer comencé con más dolor de espalda, hoy día ese dolor se mantiene en la parte alta de la espalda, que son como los dolores musculares, pero más fuertes que cuando uno, por ejemplo, se ejercita. Dolor de cabeza, dolor de garganta. Los primeros días tuve más problemas para respirar, no tenía el mismo nivel de oxigenación a nivel pulmonar, por ejemplo, que tengo normalmente, y mucho cansancio. Eso sí, ¿diputada? Sentí el día martes sobre todo y ayer. Hoy día, como te digo, amanecí a nivel respiratorio todavía sintiendo los síntomas de falta de aire, pero aparte con la falta de gusto y de olfato. ¿Diputada? Sí. Sí, la saluda Francesco y bueno, usted justamente nos habla de síntomas, usted conocedora mucho de su cuerpo, imagino, como ex deportista de alto rendimiento. Esto de la falta de aire, cuéntenos un poquito más detalles, porque a mí me daría susto, derechamente, porque es como lo que se empieza a comentar cuando se empieza a poner grave esto, ¿no? No sé qué le pasa a usted, porque ha tenido una evaluación distinta en su caso, pero igual rápida. No fue hace tanto que usted decidió iniciar la cuarentena, ¿no? No, pues yo, Francesco, el día lunes, en la tarde, después que me vine del Congreso, empecé con dolores de cabeza. Y tenía el cuerpo como con dolores musculares, pero muy leve. Y el día martes en la mañana me levanté con mucho dolor muscular y con las vías respiratorias como con picazón, como cuando uno tiene alergia. Y bueno, como me conozco, sentía esa falta de aire y me dolía la cabeza, o sea, me sentía súper extraña. Y tomé la decisión de no ir al Congreso. Me puse en contacto con la gente del Congreso, les di aviso y les comuniqué que me iba a tomar un PCR para en el fondo saber si había algo o no. Y ese día, martes en la tarde, me entregan el resultado con positivo. Pero he ido evolucionando de esa forma, o sea, ahora, yo no me enfermo nunca. O sea, muy raro que me enferme, por lo tanto... cuando algo me sucede inmediatamente tomo precauciones. ¿Cómo se contagió? Y por eso lo hice el día martes y di el aviso. ¿Perdón? Diputada, disculpe, pero ¿cómo se contagió? ¿Cuál es fue lo que tuvo que ver con la diputada socialista que no se vacunó y que tiene a toda su bancada, digamos, en cuarentena? ¿Por ahí viene la situación suya o no? La verdad, Mirna, no tengo idea. No lo sé. Yo la semana pasada fui al Congreso. Como todo lo que durante estos 2 años de pandemia no he faltado ni un día al Congreso. La verdad no sé dónde me contagié, no sé si fue en el Congreso o pudo haber sido en la calle. Yo ando mucho en terreno, el día viernes en actividades,
No sé en realidad. Yo empecé con esto el día lunes en la tarde y el día martes, como te digo, ya amanecí sintiéndome más mal que el día lunes. Pero no sé dónde me pude haber contagiado. Bueno, pero en el sentido que usted no lo sabe, estamos con Bernie y Anita también que le van a hacer algunas preguntas, pero pudo haber sido en el Congreso finalmente, diputada. Y esta noticia que nos pega muy fuerte en esta época del Omicron y que todo sube, como la espuma los casos, Claro. es muy grave lo que pasó allí. Nosotros nos venimos a enterar ahora de que hay una parlamentaria en este caso, que sí, parece que el pase de movilidad no importa mucho, y uno puede estar en las sesiones, las comisiones, las salas no son chicas, pero participa mucha gente. En las comisiones hay 12 personas, asesores, periodistas a veces. ¿Qué pasa con lo que ocurrió en el Congreso de esta diputada que no se ha vacunado? Contagia una bancada completa, no sabemos cuántos más. O por lo menos contacto estrecho con la bancada. Contacto estrecho, sí, tienes toda la razón. No es que estén todos pero contagiados. no lo sabemos. Mira, en el Congreso he sabido que hay parlamentarios que no se han vacunado. Yo no sé cuánto es el número, no sé si hay una o cuántos son. No tengo claro de ese número, pero sí se sabía que habían parlamentarios que no habían querido vacunarse simplemente. Y ahí yo, la verdad, a mí no me gusta el obligar a las personas, en este caso, a vacunarse contra algo que ellos a lo mejor no creen, a lo mejor no quieren introducir algo en su organismo que a lo mejor creen. Hay muchas creencias respecto de este virus también. Lo que yo sí no estoy de acuerdo, y que eso lo he dicho, es que si a los funcionarios que trabajan en el Congreso, a las mismas personas que muchas veces nos acompañan a nosotros al Congreso, le exigen un pase de movilidad para estar y poder ingresar al Congreso, no veo por qué a los parlamentarios no se nos exija. Yo es como escandaloso eso, ¿no, diputada? Disculpe que le diga, ¿no es un poquito escandaloso? Porque fíjese usted que nosotros entendemos que los parlamentarios tienen por situaciones constitucionales bastante como prerrogativas, ¿no? Facultades. Por ejemplo, pueden emitir una opinión y no por eso van a ser perseguidos por la justicia, a menos que sean desaforados. Hay un montón de cosas que tienen que ver con la protección de la labor. Pero esto en puntual, y lo decía una destacada constitucionalista como Marisol Peña, no tiene nada que ver con facultades constitucionales, porque esto de la salud de todos está por sobre, digamos, todas estas situaciones que le estoy comentando. Entonces aparece como un privilegio que tengan los parlamentarios que entrar al Parlamento sin pase de movilidad, mientras a los funcionarios sí se les exige. ¿Usted qué opina? No, por eso yo te digo, Mirna, yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que si a los funcionarios se les exige un pase de movilidad y a las mismas personas que trabajan con nosotros se les exige ese pase, nosotros no tenemos por qué estar por encima de esa norma. También debiésemos tener todo nuestro pase de movilidad. Claro. Y el que no lo tenga, bueno, mira, durante la pandemia nosotros estuvimos trabajando de manera telemática y algunos estuvimos durante toda la pandemia yendo al Congreso Nacional. Y yo creo que eso también permitió de que no tuviésemos contagio dentro de la Cámara. Claro. Es simple, hoy día habría que trabajar sobre una reforma para que esos parlamentarios, aunque yo vuelvo a insistir, yo no estoy a favor o no estoy muy de acuerdo en obligar a las personas a vacunarse, pero sí, si tú eres una autoridad, tienes que comenzar por ti demostrando ese respeto también hacia el otro. Yo aquí no estoy hablando de mí, de lo que sucede conmigo. Yo creo que eso a lo mejor nos falta a algunas personas. Dejar de pensar en uno y pensar en el otro, ponerse en el puesto del otro, ponerse en todo el riesgo que son para otras personas, porque también en el Congreso hay funcionarios que son adultos mayores, hay mujeres que están trabajando a diario y uno tiene que ponerse en el lugar de ellos también. Y si a ellos se les exige, yo también estoy de acuerdo con que a nosotros se nos exijan, no tenemos por qué estar sobre esa norma, ni tampoco tener esos privilegios de no portar nuestro pase de movilidad. Totalmente. Dame un segundo, Bernadita, solamente para precisar algo que usted dijo. Usted dijo, no sé si le entendí bien, que pueden haber otros parlamentarios que también estén contagiados y que no están, que no están vacunados. Lo corrijo. ¿Otros parlamentarios que podrían, además de la diputada Jenny Álvarez, no estar vacunados? Eso es lo que yo he escuchado por lo menos en el Congreso, que no es solo una parlamentaria, sino que han habido otros que no se han vacunado. Yo no sé no sabe de otros quiénes. nombres, no tengo...
No Claro. con número exacto, pero es lo que ¿Diputada? se hace en el Congreso. Sí, es que no hay Que no todos están una, vacunados. no hay una obligación, claro, no existe no existe la prerrogativa, norma, en fin, que indique que ustedes tienen que públicamente decir si se han vacunado o no. Queremos invitar también a participar de esta conversación al doctor Mauricio Muñoz, el subdirector médico del Hospital El Pino, a quien le agradecemos por estar con nosotros, justamente de la comuna de San Bernardo. Bernardita Cruz, tú tienes una... No, era lo mismo que decía la misma diputada. Quería saber, ¿hay algún tipo de resquemor o de algo entre los diputados? ¿Han conversado esto? Se lo pregunto porque, por ejemplo, yo trabajaba en una radio y había en un programa 2 personas que no estaban vacunadas y fue un tema. Claro que fue bueno, tema. nos tenemos que sentar en lugar cerrado a trabajar. Y bueno, está también esa duda de qué tan seguro estoy de sentarme con mis compañeros que no estén vacunados. ¿Ha sido tema entre los diputados el poder decir qué tan seguros estamos o debiera exigirse el pase de movilidad, por ejemplo? En su caso personal, diputada, ¿es tema para usted? O sea, para mí sí. Yo de hecho he tratado de cumplir con todas las normas. Mira, cuando recién apareció este virus y se comenzó a tocar el tema de las vacunas, yo creo que fuimos muchos las personas que dijimos, chuta, ojalá no nos tengamos que llegar a vacunar, porque obviamente hay una especie de temor y de inseguridad al principio. Pero cuando tú ves que estás exponiendo también a toda la población, uno dice, bueno, aquí hay una responsabilidad que va más allá de lo que puedo sentir yo como persona. Por eso vuelvo a decir, yo creo que ahí uno tiene que dejar muchas veces el egoísmo que tenemos todos como seres humanos en algún momento, Sin duda. y ponernos en el lugar de nosotros. Que nosotros también somos un riesgo para otros. Sí, diputada. Ahora, dentro de nuestra Sí, por favor. Nación Nacional sí hay un tema de conversación. Y de hecho nosotros dentro de la bancada estamos todos vacunados, pero aún así hoy día, por ejemplo, vemos 4 parlamentarios que estamos contagiados con el virus. Claramente. Queremos Sí. Diputada, si me permite, quiero volver con el subdirector del hospital El Pino de San Bernardo, Mauricio Muñoz. Doctor Mauricio Muñoz, quiero preguntarle cómo observa usted esto, cómo está la situación en su hospital, cómo está su personal, cómo están sus pacientes, qué está pasando con las camas críticas, en fin. Cuéntenos un poco, háganos un panorama ahí, porque sabemos que les ha tocado pesado en momentos difíciles de la pandemia. Sí, bueno, primero que todo, buenos días a todas y a todos. Y sí, estamos en un proceso complejo de la pandemia. En general, esta variante Omicron nos ha nuevamente desafiado nuestras formas de atención o las estrategias que hemos tenido para poder contener cada uno de los avances de este virus. El hospital se encuentra con una ocupación en camas UCI cercana y bordeando el 85%. Tenemos pacientes ventilados COVID, pero mucho menor a los que tuvimos el 2 de junio, por ejemplo, que estuvimos bien complejo. Tenemos también una consulta en los servicios de urgencia, no solo de las consultas COVID, están todas las consultas de las otras pandemias que nosotros le decimos que son las atenciones de enfermedades metabólicas que no se pudieron atender en su momento, o las enfermedades cardiológicas o las enfermedades neurológicas, y también un aumento de las enfermedades del índole de salud mental. Bueno, pero es una constante en general en todos los servicios de urgencia y en todos los hospitales del país en este momento. Claro. Con respecto al COVID probablemente tal, nuestro personal está, como todas las personas que trabajan en general en el área de atención a nuestros compatriotas. Están todos cansados. Tenemos índice de licencia, también tenemos unas merecidas vacaciones para algunos que tienen que tomárselas, porque muchos de nuestros compañeros o compañeras también tienen a sus hijos que están con vacaciones. Pero fíjate tú que lo que hemos visto en general es un compromiso del hospital y de los trabajadores de la salud para poder ponerle el hombro a lo que hay que ponerle, que en este caso es dar la mejor atención a nuestros pacientes. En ese contexto se han ideado estrategias. Las estrategias son, primero, mantener siempre la comunicación de riesgo a nivel alto, que es importantísimo.
no dejemos de pensar que este es un virus que se va a transformar en un resfrío. En bueno, no es así. en bueno. En un resfrío, como dice usted. No es eso. Sí. ¿Doctor? Sí, esto no es así. Sí, entonces es importante que las autoridades mantengamos una comunicación de riesgo relevante. Doctor, Anita María le tiene una pregunta. Sí, saludar también a la diputada. Hola. Hola, doctor, ¿cómo está? Diputada, también Hola. yo la conocí cuando corría y quería preguntarle al doctor qué se sabe hasta ahora de los deportistas, los que hacen más deporte que unos que otros, cómo les está afectando el COVID en ese sentido. Mire, fíjese usted que hay determinaciones y harto conocimiento con lo que son los órganos target que tienen los variantes. Y en ese concepto, las primeras variantes de COVID fueron eminentemente a nivel cardiopulmonar y también desde el punto de vista de lo que es la coagulación, trastorno de la coagulación. En ese concepto fueron pacientes que tuvieron mucho distrés respiratorio. Se transformaron en pulmones chiquititos, los intensivistas le llaman el baby lung. Entonces, claro, fue complejo y teníamos muchos pacientes en ventilación mecánica con mucha falla respiratoria, distrés respiratorio. Sin embargo, el target del Omicron, por los estudios realizados en los países que tienen mayor capacidad de esos estudios in situ, in vivo, y que tienen esta pandemia, nos adelantan por un mes por lo menos, es que el target es más bien rinofaringio. Y en ese concepto producen más síntomas que son más relacionados con la rinofaringitis en estricto rigor. Doctor, menos complejo, pero... Sí, doctor, una pregunta, disculpe que lo interrumpa. ¿Cómo está el stock de PCR? Estamos viendo largas filas para que las personas se puedan hacer su examen. ¿Cómo está la situación de su hospital, el Hospital del Pino? ¿Están agotados realmente, como se ha dicho, sí, no? Mira, nosotros nosotros implementamos al inicio de las pandemias con nuestro propio centro para procesar PCR. De tal manera que nosotros nos autoprocesamos nuestras PCR para nuestros funcionarios, por un lado, pero sobre todo para nuestros pacientes. Pero suficiente, de tal manera entonces. que nosotros tenemos un tiempo... Sí, no, nosotros, claro, hay que estar siempre bien preparados porque, vuelvo a insistir, esto se programa. Nosotros nos venimos programando desde hace más de 2 meses y un mes, sabiendo que vamos a tener un pic, porque la curva, no sé si la han podido ustedes mostrar, es una curva extremadamente exponencial. Tremenda. De contagios que nos va a llevar lo más probable a 15.000, 16.000 personas el fin de semana y quizás lleguemos a 30.000, 40.000 en 2 semanas más. Por eso entonces, nosotros tenemos 3 tipos de PCR. Nosotros tenemos la PCR, que es la PCR convencional, que nos tenemos un tiempo de respuesta de un día, en general, y generalmente dentro del día, pero tenemos un tiempo de respuesta de un día. Y tenemos las PCR rápidas, que son PCR que están en 15 a 20 minutos, 30 minutos, que son específicamente a nuestros pacientes, sobre todo de las urgencias maternales que van a entrar a pabellón. Bien. Y de las urgencias, eso. Doctor, queremos agradecerle de verdad por todo lo que nos aporta, ¿no es cierto?, para entender cómo está funcionando además el sistema de salud, que se va a ver sin duda colapsado, particularmente si llegamos a estos 20.000 casos. Gracias, doctor Muñoz, y por supuesto gracias, diputada Olivera, y le deseamos una pronta recuperación, que esto no tenga ninguna consecuencia para usted y que francamente, ¿no es cierto?, pueda estar pronta de vuelta en el Congreso y haciendo sus actividades normales. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, Mirna, y a todos. Muchas gracias. Chao.